Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de Ingeniería Civil, y en esta ocasión, como parte del curso de Tecnología de Concreto, nos encargamos de hacer el concreto coloreado. Primero, con una breve introducción, ¿no? El concreto coloreado es una variación del concreto convencional a la que se le agrega este pigmento mineral, ocre en este caso, para obtener una coloración uniforme y así tratar de mantener las propiedades mecánicas o por lo menos similares, pero lograr este agregado de una mejor estética y durabilidad en ambientes expuestos. Los objetivos de este trabajo fueron elaborar una mezcla de concreto coloreado siguiendo un diseño de dosificación, determinar el slump y la densidad, o sea, peso unitario del concreto fresco, fabricar estas probetas para poder evaluar su resistencia a la compresión y reconocer finalmente las diferencias entre un concreto normal y este coloreado que fabricamos. Las normas utilizadas principalmente fueron las conocidas de ensayo de asentamiento para el slump, la determinación del peso unitario del concreto, eh, utilizar los moldes y realizar un curado adecuado y la manipulación de esas probetas cilíndricas. Y finalmente el ensayo de la compresión. Y uno que agregamos fue el pigmento de minerales para concreto de la NTP 334.090, que básicamente son requisitos para mantener una calidad y la compatibilidad del concreto. Y ya para finalizar con mi parte sería qué dosificación usamos para este concreto coloreado. A lo largo de las clases fuimos perfeccionando este diseño y el que obtuvimos fue arena 5 kilos, piedra 9 kilos, cemento 7.5 kilos, agua 3.14 kilos y el ocre, el contenido más óptimo que calculamos fue 225 gramos. Y finalmente puede ver de que se obtuvo una relación de 0.42. Le doy pase a mi compañero. Bien, hablando un poco sobre los materiales y el procedimiento. Primero, a diferencia de los demás concretos, vamos a utilizar un tipo de pigmento, ¿no? Este pigmento tiene que ser inorgánico y resistente a la alcalinidad del cemento. Y como los demás concretos, se tiene que tener el agregado fino y el agregado grueso. Estos deben estar con la granulometría y la cantidad exacta. Y además se tiene que verificar su humedad. Em, Además, y los componentes principales, ¿no? El cemento y el agua. El agua tiene que ser potable y el tipo de cemento según el requerimiento de la obra. Bien, para la correcta mezcla de este concreto se tiene que verificar primero la humedad de, primero los agregados, agregado fino y grueso. Se tiene que tener en cuenta que estos agregados no deben quitarle agua al, al cemento, a la reacción del cemento. Y además hay un límite de la dosificación, de la variabilidad de la dosificación, ¿no? Del cemento y el agua tiene que ser más o menos 1% de lo que está en los cálculos. Y en el agregado tiene que ser más o menos 2. En el pigmento también, un más o menos 1%. Este control debe ser estricto. Ahora, procedimiento. Primero se tiene que agregar un poco del agregado en el trompo de mezcla y remojarlo, ¿no? Tiene que estar un poco húmedo para que no le quite agua al concreto, solo un poco húmedo. Pero el pigmento y el mezclado seco, perdón, el pigmento y el agregado fino tienen que haber sido mezclados en seco. Esto porque el pigmento podría formarse grumo si es que se lo mete de frente, ¿no? A la mezcladora. Así que antes de mezclarlo todo, el pigmento ya debe haber estado esparcido en el agregado fino. Luego se tiene que agregar ya por último
lo que es el cemento y los agregados y esperar a que se humedezcan un poco para luego echar agua de forma gradual. Este mezclado se tiene que hacer al menos 3 por 3 minutos y para que sea una pasta uniforme, ¿no? Ahora, luego de tener esta pasta uniforme, se procede a hacer lo que es el ensayo de Slump. Este ensayo, bueno, este ensayo de tragilidad se hace mediante el cono de Abrams. Primero, como se puede ver en la imagen, se tiene un molde de un cono y en este cono se le tiene que echar la pasta de cemento, bueno, la pasta de concreto que hemos utilizado en 3 capas. Cada capa se tiene que compactar o varillar con 24 golpes y hasta que se llene el cono, ¿no? Pero tiene que ser en 3 partes. Luego tienes que sacar el cono y ver la variación de la altura del cono de concreto con el molde. En nuestro caso, se pidió que sea solamente una variación de 4 pulgadas o un slump de 4 pulgadas, lo cual obviamente se cumplió. Hablando un poco sobre los resultados, se hicieron 5 resultados, 5 probetas, donde se llegaron a las resistencias de 314, de 317, 319, 323 y 321 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto nos da alrededor de 317 como promedio, pero nuestras probetas estuvieron diseñadas para 280. Em, Así que se podría decir que se cumplió satisfactoriamente la, el requerimiento, ¿no? Es más, se sobrepasó tal vez por un poco del uso excesivo del cemento. Si es que se quieren aminorar los costos, creo que lo más sensato sería bajar un poco la cantidad de concreto de nuestras indicaciones iniciales. Bien, ahora paso a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición y ya para terminar con esta presentación, vamos a revisar las ventajas que el concreto coloreado presenta con respecto al concreto normal. En primer lugar, tenemos una durabilidad estética y un mantenimiento bajo. Esto debido a que en muchas ocasiones el concreto normal, al ser usado en diversas estructuras, eh, se suele pintar de manera superficial de uno u otro color, lo cual genera que a largos periodos de tiempo esta requiera de un mantenimiento. Además, al ser rayado, esta va a presentar y se va a visualizar de manera significativa estos rayones. Esto no ocurre con el concreto coloreado, ya que al ser elaborado de manera uniforme en todo su volumen, al ser rayado esto no se va a notar de manera visual estas rayaduras. También debido a que a este se le puede limpiar con agua a altas presiones, va a generar un costo mucho menor al de un concreto normal al ser mantenido durante un periodo de tiempo. También debido a que este concreto coloreado tiene una gama de colores diversos, va a presentar una gran versatilidad en su diseño y algunos colorantes que presentan óxido de hierro van a ser resistentes a los rayos UV, lo cual va a generar que este no se debilite, su color no se debilite con el paso del tiempo. Bueno, en cuanto a las consideraciones que debemos tener en cuenta al momento de diseñar y trabajar con un concreto coloreado, es que debemos presentar un mayor control del porcentaje de agua que vamos a usar. Esto debido a que una cantidad excesiva de agua va a ocasionar a que nuestro pigmento, nuestro colorante, se diluya
y no sea tan intenso como deseamos que sea en el concreto. También en el momento de diseñar nuestro concreto, al momento de obtener las cantidades de agregado fino, agregado grueso, agua, tenemos que tener en cuenta a que el pigmento va a absorber cierto porcentaje de agua, lo cual debemos tener en cuenta al momento de realizar nuestros diseños. También tenemos que asegurarnos de que los agregados que usemos sean limpios, estén libres de impurezas, para que así nuestra superficie nos quede lisa y estéticamente correcta, ya que de lo contrario eh, nos va a presentar grumos en su superficie, como podemos observar en la imagen. Bueno, finalmente tenemos a las aplicaciones que se le dan a este tipo de concreto. Tenemos a las aplicaciones estéticas, las cuales sirven para proyectos tanto de urbanismo como espacios públicos, en donde se requieran colores vivos e intensos, cuales sirvan como espacios en donde las personas se van a recrear. Tenemos, por ejemplo, al parque que podemos observar en estas imágenes de Superkillen en Dinamarca. Otro eh, Otra infraestructura importante que se ha realizado con este tipo de concreto, tenemos a la Ciudad de la Justicia en España y al museo hecho por Paula Rego en Portugal. También otra de sus aplicaciones se pueden dar en seguridad vial e infraestructura, en donde, por ejemplo, tenemos a las ciclovías, las cuales se construyen a partir de este tipo de concreto. Por ejemplo, aquí tenemos un concreto coloreado de color rojo, el cual sirve para especificar de manera visual un espacio determinado para cierto transeúnte, que en este caso van a ser los ciclistas. También tenemos una aplicación en los túneles, los cuales utilizan concreto con colores claros para así, eh, para así iluminar de mejor manera los espacios dentro de estos túneles y así evitar costos adicionales en mantenimiento.